Están viendo el monitor de mi escritorio, el escritorio de mi monitor, disculpen. ¿Están viendo mi Sí, pantalla? profe. Ok, entonces. Listo, vamos a dar inicio entonces. El tema de hoy es la primera parte del sistema electoral en Colombia. El sistema, este sistema arranca o se establece desde la Constitución Política de 1991, bajo el concepto o bajo la definición que allí está, donde el Estado colombiano es un Estado social de derecho fundamentado, entre otros principios, en la soberanía popular, la democracia, la participación y la prevalencia del interés general. Desde este principio de soberanía popular emana el poder político, el cual es manifestado a través de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Y también otros organismos como los de control, buscando así ejercer el principio de responsabilidad horizontal que evite abusos de poder. Y para garantizar y regular la posibilidad de acceso de cualquier ciudadano al ejercicio de autoridad dentro de la rama ejecutiva y legislativa, la Carta Política de 1991 diseñó un sistema político electoral democrático y participativo. ¿Y cómo se define un sistema político electoral? Este se define como ese conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Es decir, que el sistema electoral son las reglas de juego que permiten llevar a cabo la representación política al interior de una sociedad. Para nuestro caso, estas reglas de juego se rigen dentro de un marco democrático y vamos entonces a definir qué es eso de democracia. Tenemos varias definiciones de varios autores. Ustedes tienen en pantalla algunas de ellas. Entonces, la primera es de Giovanni Sartori, que dice que la democracia es el poder del pueblo que existirá mientras sus ideales y valores vivan. De Winston Churchill, que dice que la democracia es la peor forma de gobierno para él, excepto todas las otras formas que se han probado de tiempo en tiempo. Es otra definición. La de Larry Diamond, que dice que es un sistema de gobierno, que la democracia es un sistema de gobierno en el cual puede escoger y reemplazar sus líderes en elecciones libres, justas, periódicas y con competencia real. La de Norberto Bobbio, que dice que es el conjunto de reglas procesales de las que hay una principal, pero no la única. Es la regla de la mayoría, la que se vive en democracia. Y la de Abraham Lincoln, que dice que el gobierno del pueblo por y para el pueblo es la democracia. Y de acuerdo a Stanislao Zuleta, que dice que la democracia no se decreta, se logra. Si un pueblo no la conquista por su propia lucha y por su propia actividad, no le va a llegar desde arriba. La apertura democrática es la búsqueda de una democracia que no sea una burla para la población. En Colombia, la democracia tiene diversas manifestaciones y tenemos en la gráfica de la pantalla esas diversas formas que están establecidas, como les decía, desde la Constitución de 1991.
está, de acuerdo en el artículo 103 de la Constitución, están los mecanismos de participación ciudadana, donde se establece el que todos podemos elegir y ser elegidos, tomar parte de las elecciones y formas de participación democrática, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas y revocar el mandato de alcaldes y gobernadores que fue reglamentado con la ley 1757 y la ley 134, como les hablé en la clase anterior. También en el artículo 1 de la Constitución se establece que nuestro Estado nuestra democracia es participativa y pluralista. Por lo tanto, se discrimina allí, se describe que la democracia es directa o participativa a través de estos mecanismos de participación ciudadana, que es democrática, indirecta o representativa mediante la elección de representantes al Senado, a la Cámara, a la Asamblea y concejales. Por esto, estas elecciones son más importantes que la de presidente, vicepresidente o alcalde o gobernador, porque es que aquí es donde se firman todas las leyes, los decretos o ordenanzas. Y la democracia es pluralista porque se establecen garantías para la creación de partidos y movimientos políticos y se establece un estatuto de oposición. De esto vamos a hablar más adelante en otra clase. También en la Constitución del 91, pues a través de esos mecanismos de participación, se establece que todo ciudadano tiene derecho a participar y a conformar el ejercicio de control político a través de estos mecanismos, donde su principal herramienta es el voto para el plebiscito, para el referéndum, para la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, entre otros. Y la participación se convierte en el derecho y un deber fundamental del ciudadano de acuerdo al artículo 258 de la Constitución Política, porque desde allí se ejerce esa soberanía que reside exclusivamente en el pueblo, de donde emana el poder político. Entonces, cuando hablamos de la democracia, y que la democracia es participativa y que esa participación tiene como fundamento el voto. Para que se pueda ejercer realmente la democracia, es necesario precisar entonces que nuestro sistema político electoral, el instrumento primordial y democrático y participativo que utiliza la ciudadanía para constituir órganos de gobierno o de representación política es denominado como sufragio o voto. El voto tiene unas características especiales, porque primero el voto es universal, y en Colombia desde el año de 1957 fuimos habilitados para votar y participar todos los hombres y mujeres en Colombia, de acuerdo a lo que establecen los artículos 96 al 99 de la Constitución Política, y allí también se establece que los públicos no pueden votar mientras estén activos, de acuerdo al artículo 219 de la Constitución, y se pierde o suspende el derecho en virtud de decisión judicial. El voto es igualitario porque todos los ciudadanos tenemos el mismo peso, eh, y hay que tener en cuenta cuando hay un voto fraudulento. Una de las características es que hay unas violaciones o unas irregularidades en los procesos electorales, es que básicamente se pueden presentar votos fraudulentos, y esto se da, por ejemplo, cuando se vota más de una vez o cuando ha sido sancionado con la ley, o sea, no puede votar y la persona va y vota. Parece que hay alguien que se quiere conectar.
El voto también es programático aquí en Colombia. Quienes elijan gobernadores y alcaldes se imponen por mandato al elegido al programa que presentó al inscribirse como candidato, de acuerdo al artículo 159 de la Constitución Política, es secreto. El voto es secreto de acuerdo al artículo 258 de la Constitución y se votará secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación. Entonces, de acuerdo a este artículo 258 de la Constitución, y definiéndose el voto como un derecho y un deber al ciudadano, y que dada su importancia, el Estado debe velar porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación y sin prejuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. Para calificar un sistema como democrático, el voto debe contemplar las características que les acabé de describir y también tener claro de que el voto es una manifestación de voluntad individual y que tiene por finalidad construir una voluntad colectiva, que cuando vayamos a votar pensemos siempre en el bien común, no en el individual. Y porque este voto va a servir para designar los titulares de determinados cargos concernientes al gobierno de una comunidad, sea para decidir acerca de asuntos que nos interesen a todos, ¿cierto? Entonces, por eso debemos hablar siempre del bien común a la hora de ejercer nuestra democracia a partir del voto y tener claro que el voto es invaluable. Es el tesoro que nosotros como ciudadanos en un país democrático como el nuestro nos va a dar esa vía, ese cambio para una calidad de vida digna a todos. Entonces, de acuerdo a la Corte Constitucional, en la sentencia T-603 del 2005, también define que el voto supone la intervención de todos los ciudadanos en las decisiones públicas que sometan a votación con los objetivos, entre otros, de configurar las instituciones estatales, formar la voluntad política y mantener el sistema democrático a través de decisiones legítimas y vinculantes y que resulten necesarias para su sostenimiento. En Colombia, las autoridades que son elegidas mediante el protosufragio, se elige a un presidente y a un vicepresidente por un periodo de 4 años, de acuerdo al artículo 190 de la Constitución. Se eligen en el mes de mayo y se asume el cargo el 7 de agosto, son elecciones uninominales. Se eligen, esto también va de acuerdo al censo electoral y a las circunscripciones electorales, pero para el ejemplo que les tengo ahí, pues hay 102 senadores, estos se eligen también por 4 años, para periodos de 4 años, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política, las elecciones se hacen en marzo de ese año, se asume el cargo el 20 de julio del mismo año y son elecciones plurinominales. Los representantes a las cámaras que vienen por circunscripciones electorales son 166. Para el ejemplo que le tengo acá, esto varía de acuerdo al censo electoral, esas circunscripciones. Se eligen para periodos de 4 años, de acuerdo al artículo 132 de la Constitución. También se eligen en el mes de marzo y se asumen el cargo el 20 de julio y son elecciones plurinominales. Se eligen 32 gobernadores por periodo de 4 años. Para periodos de 4 años, las elecciones se hacen en octubre y se asumen el cargo el 1 de enero del año siguiente y son elecciones uninominales.
se eligen 398 diputados para periodos de 4 años, de acuerdo al acto legislativo 01 del 2020, del 2002, que esto fue una reforma que se le hizo a la Constitución Política. La elección se hace en octubre y asumen el cargo el 1 de enero del siguiente año. Son elecciones plurinominales. Se eligen 1.103 alcaldes para periodos de 4 años. La elección se hace en el mes de octubre y asumen el cargo el 1 de enero del siguiente año. Son elecciones uninominales. Se eligen 12.243 concejales para periodos de 4 años. La elección se hace también en octubre. Se asume el cargo el 1 de enero del siguiente año y son elecciones plurinominales y se eligen dependiendo al censo electoral de cada municipio, ediles y comuneros. La elección es para 4 años, la elección se hace en octubre y se asumen el cargo el 1 de enero del siguiente año y son elecciones plurinominales. Hay que tener en cuenta que las autoridades electas mediante voto popular, el Congreso de la República es la más significativa por ser la corporación pública más, digamos, de más peso para, como les decía anteriormente, para proponer y aprobar leyes o proyectos de ley. Entonces, esa elección y por la composición también de las reglas que tiene y el proceso de elección para elegir senadores y representantes a la Cámara. ¿Y por qué? Porque pues el Congreso de la República tiene como función principal crear, reformar, derogar e interpretar las leyes y está compuesto, como decía, por 2 cámaras o niveles, el Senado y la Cámara de Representantes, las cuales pues están integrados por ciudadanos elegidos mediante votación popular y en representación directa de los pueblos. Y por lo tanto, en el artículo 133 de la Constitución Política, dichos representantes deben actuar consultando la justicia y el bien común. Aquí es importante entonces también decir que la elección de los congresistas está dado bajo el modelo de circunscripciones electorales. ¿Qué es una circunscripción electoral? Se da dentro del territorio del cual se realizan las elecciones para determinados cargos. Estas circunscripciones son de carácter nacional, cuando en todo territorio nacional se da la elección en todo el territorio nacional, incluye embajadas y consulados en el exterior. Las circunscripciones también pueden ser especiales, que es la que se les asigna a grupos étnicos y colombianos en el exterior, y la territorial, que es donde se eligen los representantes a la Cámara por departamentos y distrito capital. Entonces, bajo este modelo electoral, la composición del Senado de la República y de la Cámara de Representantes es la siguiente, porque son 100 curules mediante suscripción nacional. Hay 2 curules mediante suscripción nacional especial indígena y la de la Cámara de Representantes está la elección mediante, que es la que se da mediante suscripciones territoriales y especiales para 33 territoriales, 33 circunscripciones territoriales, una por cada departamento y una por distrito capital. Recordemos que estas circunscripciones se da de acuerdo a, o teniendo en cuenta el censo electoral de cada circunscripción. Y hay una circunscripción especial que esta incluye 5 curules, 3 para grupos étnicos, 2 para grupos afrodescendientes y 1 para indígenas, y 2 circunscripciones circunscripciones internacionales para colombianos en el exterior.
Ahora, ¿cómo es que funciona cada circunscripción electoral? Dice la ley que para la Cámara de Representantes, según el artículo 176 de la Constitución Política, este artículo fue reformado por el Acto Legislativo 03 del 2005. Por cada circunscripción territorial, o sea, por cada departamento y distrito capital, existen como mínimo 2 representantes y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000 habitantes. Y con esta misma pues, regla aritmética es que se hace teniendo en cuenta el censo electoral y los censos poblacionales, se crean los cargos para elección popular para estos cargos de representación popular. Bueno, entonces conocidas ya las autoridades que son elegidas mediante voto popular y la composición del Congreso de la República, mm, pues es necesario aclarar las reglas que el sistema político electoral colombiano establece para participar en las elecciones de autoridades. Entonces, dentro de estas reglas pueden participar de las elecciones todos, todos los hombres y mujeres colombianos o extranjeros en determinados casos que tengan pues la autorización legal y normativa para votar o mayores de 18 años. Y esto lo establece el artículo 108 de la Constitución. Y solamente pueden postular candidatos a estas elecciones los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos que cumplan con lo que establece la ley. Entonces, los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, pues tienen unas definiciones para poder determinar y diferenciar el uno del otro. Entonces, los partidos políticos son formaciones que agrupan hombres de la misma opinión para asegurarse una verdadera influencia sobre la gestión de los asuntos públicos, dice Hans Kelsen. Pero también Mauricio Duverger dice que un partido político es una comunidad de una estructura particular que caracteriza ante todo las relaciones internas entre los miembros de una comunidad. Pero Norberto Bobbio dice que un partido político es una organización que establece eh, unas actividades estables y permanentes y que se basa en una ideología y un programa de gobierno para definir unos objetivos y que busca alcanzar dichos objetivos mediante el ejercicio de ese poder político que se gana y que dicho ejercicio busca ocupar cargos públicos importantes para poder ejercer. Y Benjamin Constant dice que un partido político es una agrupación de personas que profesan la misma doctrina política. Pero la ley 134 del 94 en el artículo 2 define un partido político como aquella institución permanente que refleja el pluralismo político, promueve y encausa la participación de los ciudadanos y contribuye a la formación y a la manifestación. La voluntad popular con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de
influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. Y en pantalla les tengo una definición más general, que define a los partidos políticos como aquellas asociaciones de interés público que conducen de acuerdo con ciertos principios, ideas, con dos objetivos fundamentales. Primero, canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisión gubernamental. Y el segundo es posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejercen poder político. Mientras que los movimientos políticos lo define la ley 130 del 94 como aquellos movimientos, como aquellas asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones. Y se diferencia, hay una diferencia entre el partido y movimiento político, y es que el partido político es de carácter permanente y el movimiento político es de carácter temporal. Y ahora el artículo 108 de la Constitución Política define lo que es, de qué trata un grupo significativo de ciudadanos. ¿Y por qué? Porque es que los grupos significativos y los movimientos políticos también pueden inscribir candidatos para ser parte de elecciones populares. Entonces, un grupo significativo de ciudadanos dice que para inscribir candidatos deben presentar firmas equivalentes al 20% del resultado de dividir el censo electoral por puestos a proveer, y en ningún caso debe exigirse más de 50.000 firmas para este proceso. Adicionalmente, deben de otorgar una póliza de seriedad que se cobra si obtienen el mínimo para acceder a la reposición de votos. Ahora, para darle coherencia y estabilidad, al sistema político electoral, la Constitución del 91 contempló entonces la necesidad de que los partidos y movimientos políticos adquirieran personería jurídica, garantizando así una serie de derechos para las colectividades que tuvieran dicho reconocimiento. Y estos derechos, por tener personería jurídica, le permite a los partidos y movimientos políticos inscribir candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional. También a recibir una financiación estatal para su funcionamiento y las campañas electorales, de acuerdo al artículo 101 de la Constitución Política, y además del reconocimiento de una suma fija de dinero por cada voto válido obtenido. Y a utilizar los medios de comunicación social del Estado, de acuerdo al artículo 111 de la Constitución. Esta personería jurídica, de acuerdo a la Constitución del 91, debe cumplir con una serie de requisitos, este partido o movimiento político, para obtener ese derecho o ese reconocimiento jurídico. Entonces, los requisitos para que un partido o movimiento político obtenga la personería jurídica, primero es hacer la solicitud de personería, segundo es tener establecidos y aprobados unos estatutos del partido o movimiento, tercero, probar su existencia con no menos de 50.000 firmas, y tener representación en la Asamblea Constituyente o representación en el Congreso. Y también tener un documento con plataforma política. O
sea, cuál es el ideal o su programa político. Por la importancia de la personería jurídica, el requisito de las 50.000 firmas y la representación en el Congreso fue modificado mediante la reforma a la Constitución del 91 en el año 2003. Y allí se estableció que solo tendrían personería jurídica los partidos y movimientos políticos que alcanzaran una votación no inferior al 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones o Cámara de Representantes o Senado. Para el año 2003. Este porcentaje de umbral fue transformado de nuevo en el año 2009, subiéndolo del 2% al 3%, y que este porcentaje pues debe cumplirse a partir de las elecciones que se dieron en el 2014. Ahora, aquí hay que tener claro que los partidos o movimientos políticos de minorías étnicas no les aplica el umbral para el reconocimiento de esa personalidad jurídica. Los efectos de esa ejecución, de esa adopción del umbral, se dio en cada uno de los partidos que existían, pero también para los nuevos partidos que quieran emerger, ¿no? Pues es muy difícil que de primera mano, y si no se tiene una experiencia en las maquinarias de los procesos electorales, pues se logre cumplir con ese umbral. Entonces, en el artículo 112 de la Constitución, hay una categoría para que los partidos políticos que se declaren en oposición al gobierno vigente se cumplan también, pues, y hagan y ejerzan lo que está establecido dentro del sistema electoral, político electoral en Colombia. Entonces aquí dice en ese artículo que la oposición tiene derecho a ejercer la función crítica frente al gobierno. Segundo, tiene el derecho a plantear alternativas políticas, tiene derecho de acceso a la información y documentación oficial, excepto aquellas de reserva constitucional o legal, tiene derecho al uso de los medios de comunicación social del Estado, tiene el derecho a la réplica en los medios de comunicación social del Estado, tiene el derecho a la participación en organismos electorales, que esto está reglamentado en la ley 36 en el artículo 36 de la ley 130, donde tiene 2 puestos en el Consejo Nacional Electoral reservados únicamente para la oposición, y puede participar en mesas directivas del Congreso. Este es el tema de hoy. No sé si alguien quiera complementar o tenga alguna inquietud o pregunta. Ya en la próxima clase vamos a hablar de las reformas que se hicieron al sistema político electoral desde lo constitucional, que son las reformas del 2003, 2009 y el 2004. ¿Alguien tiene alguna pregunta o inquietud? ¿No? Bueno, entonces les agradezco su asistencia. Estaré publicando las 2 grabaciones de la clase de esta semana y el calendario para las actividades de la próxima semana. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, Kimberly, que esté muy bien.